Bien, vamos a dar comienzo al acto de presentación del ensayo El tiempo pervertido, derecha e izquierda en el siglo XXI. Empezamos, como no podría ser de otra forma, agradeciéndoles su presencia a este nuevo acto de la Sociedad Cultural Gijonesa e indicándoles que pueden adquirir el libro en nuestro local. Ya se sabe que el objetivo fundamental de la presentación de un libro es precisamente facilitarle la venta al autor. La gente, ya se sabe, al igual que los motores, hay que echarles gasolina, bueno, o los nuevos combustibles o fórmulas de impulsar elementos autopropulsados que puedan ir inventándose, respetuosos con el medio, pues los autores de libros necesitan también de financiación para seguir produciendo cultura. Nos acompañan el autor del libro, Esteban Hernández, uno de los analistas políticos sociales más destacados que tenemos en nuestro país. Puede pensarse que lo digo por hacerle la pelota, pero en absoluto. Creo que es un autor de referencia y un autor, además, a mi juicio, al nivel de figuras que podamos considerar en la ensayística internacional. En concreto, yo creo que sus obras complementan muy bien aproximaciones a la política internacional, a la definición de las nuevas realidades políticas de autores como David Harvey, Giovanni Arrighi, etc. Y nos acompaña también para debatir, para comentar este ensayo, Manolo Monereo, buen amigo, politólogo, pensador comunista y una de las figuras de referencia en eso que podríamos llamar la izquierda soberanista, la izquierda patriótica, una izquierda que apunta a la necesidad de pensar la realidad histórica y la realidad política de nuestro país en el contexto de la globalización, en el contexto de ese proceso de construcción europea que ha convertido a nuestro país en un país periférico en el marco del proyecto de la Europa alemana del euro. En consecuencia, confrontar las visiones de Monereo con las visiones de Esteban Hernández, fomentar un debate entre ambos, tiene el máximo interés precisamente para contextualizar el libro que aquí presentamos. ¿Y de qué va el libro? ¿Y de qué va este libro? Este libro que sigue a otros del mismo autor, a otros que ya ha escrito Esteban, como El fin de la clase media, como Los límites del deseo, que nos presenta un bosquejo de la situación política y cultural de nuestro tiempo, de nuestra época. Alvin Toffler, un teórico de hace años, hablaba del fin, del colapso de las ideologías, de que estas discusiones de la izquierda y la derecha eran como discusiones en un transatlántico tumbados al sol, en una tumbona, decía él. Fukuyama nos hablaba del fin de la historia, de que por fin el triunfo de la democracia liberal, de la democracia capitalista, había clausurado los procesos históricos y ahora a lo sumo lo único que quedaba era esperar a ver cómo ese horizonte liberal, tras la caída, el colapso de la Unión Soviética, se adueñaba de la totalidad del orbe e inauguraba una nueva época de prosperidad global. La historia, sin embargo, vino a desmentir tales dictámenes y a mostrarnos cómo el tiempo histórico puede pasar por periodos de estabilidad, pero siempre acaba acelerándose, siempre acaba cayendo en nuevos momentos de ruptura donde el futuro no está escrito y lo que pueda pasar o no requiere de un análisis intenso, continuado, que hay que reiniciar permanentemente. En El tiempo pervertido, Esteban Hernández analiza los pormenores de la globalización, analiza los pormenores del cambio ideológico, de las maneras de pensar el conservadurismo, el progresismo, de qué significan realmente esos términos, puesto que muchas veces lo que encubren es unas prácticas que poco tienen que ver con la retórica con que se envuelven. Pasa revista a las transformaciones en la realidad laboral, en la realidad socioeconómica, todas las dinámicas de la gentrificación, de la concentración del poder económico y a un aspecto muy importante, un aspecto que lamentablemente en los últimos años en España quedó olvidado, quedó fuera del foco. Estuvo muy presente cuando se inició el ciclo del 15M, pero hoy se ha olvidado, y es la realidad de la geopolítica, la realidad de la presencia de nuestro país en una serie de dinámicas históricas, de dinámicas continentales, de dinámicas globales, que hoy vienen caracterizadas por la emergencia de nuevas potencias, por el desplazamiento de los ejes de la producción y del poder hacia unas realidades que poco tienen ya que ver con el horizonte histórico de la Guerra Fría o de los años 90 o de la década pasada. Sin más, voy a darle ya la palabra a Manolo
La idea para el acto es que hagan ellos sus respectivas intervenciones, en torno a unos 20 minutos, que nos hagan una aproximación al libro, a los diferentes aspectos que se comentan en él, qué es la izquierda y la derecha en el siglo XXI, cuál es esa situación global, esa situación geopolítica que caracteriza y que define el marco en el cual se hace política en el presente. Y posteriormente, como no podría ser de otro modo, se abrirá el turno de palabra para ustedes. Bien, sin más por mi parte, le doy ya paso a Manolo Monereola. Lo primero, agradecer la invitación. Es la segunda vez que presento el libro de Esteban, o sea, es decir, que es la tercera vez que lo he leído. Dentro de poco creo que sabré más del libro que el propio Esteban, porque una vez cuando uno escribe un libro tiende a olvidarse de él, ¿no? Ha costado tanto, el esfuerzo ha sido tan grande que uno tiende a olvidarse de él, ¿no? Yo obviamente no voy a caer en el atrevimiento de explicarle a ustedes el libro de un autor que ustedes no han leído. Eso me parecería una tarea poco modélica. Lo que voy es más bien a incentivar su curiosidad. Es decir, intentar incentivar por qué sería interesante leer el libro de Esteban, comprarlo, que tiene mérito también, y usarlo como un instrumento para hacer política, ¿no? Si había un gran lógico que hablaba de hacer cosas con palabras, se pueden hacer cosas con libros. Yo sé, el primer problema que tenemos es que las campañas electorales son poco propicias para discutir de política. Y esta noche comienza la campaña electoral. Yo he sido 2 años y medio diputado por Córdoba de Unidos Podemos, me vuelvo a presentar el último, porque he decidido dejarlo ya, siendo mayor, y creo que hay otras personas que deben ya de coger la bandera, pero ya sé que es muy difícil hablar de política en campaña electoral. Es más, conforme pasa el tiempo es más difícil hablar de política en campaña electoral. Sería muy largo explicar qué tiene que ver esto con la política como espectáculo, ¿no? Y como marketing. Pero estamos en una situación, a mi juicio, de degradación de la democracia en un sentido fuerte y también del carácter deliberativo de esa democracia en torno a programas y propuestas, que es lo que se debería hacer. Y por tanto, veo muy complicado hablar de política en campaña electoral. Y como todavía no he empezado, creo que es un buen momento para hacerlo ahora. El libro El tiempo pervertido. ¿Qué es el libro? El libro es el de un analista político de una larga data que intenta hacer un análisis crítico de lo que hay, rompiendo con los tabúes ocasionales y sobre todo con algo que continuamente aparece en el libro, que es lo que podamos llamar la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Que se convierte en un discurso disciplinario. Lo políticamente correcto te disciplina y te obliga a hablar en los términos, en la forma. Por eso se habla poco de política en campaña electoral, que te han impuesto desde arriba, desde los que mandan, los que han ido construyendo ese discurso políticamente correcto, que es un discurso disciplinario, que invita y prohíbe, invita a la sumisión y que invita y provoca, sobre todo, la aceptación de lo existente en el marco de lo existente. Les pongo un ejemplo de hoy, ¿no?
Yo soy un lector de periódicos, sigo estando en esa cultura, ¿no? Y si hoy, como uno tiene tanto tiempo de venir en Madrid en tren a Gijón, uno tiene tiempo para leer mucho. Y me he leído bien los dos periódicos que suelo leer cada día, que es La Vanguardia y El País, ¿no? Y para que vean esto de lo políticamente correcto, ¿no? La OCDE advierte sobre el declive de la exprimida clase media. La OCDE, no la Fundación de Investigaciones Marxistas, sino la OCDE hace un análisis completo, multidisciplinario, que demuestra que las clases medias están desapareciendo por dos razones: por empobrecimiento y por enriquecimiento de la parte más alta del estrato social dominante. Primer elemento. Segundo elemento que tiene que ver con esto, ¿no? Dice: el Fondo Monetario Internacional advierte del miedo a un colapso financiero de nuevo. Ese dato luego es profundizado y aparece por qué y de qué manera estamos delante de una crisis financiera muy probable que nos situaría en elementos gravísimos, dado que todavía no hemos avanzado en la anterior crisis. Y hay una tercera que también que explica que el gran problema que vamos a tener en las próximas crisis es el endeudamiento, sobre todo empresarial, y de los gobiernos. Y por último, un autor muy conocido que se llama Lipovetsky, dice que detrás de los populismos hay una inseguridad profunda de las personas en este mundo. Todo esto, que son noticias, no estarán en la agenda del debate político actual. Luego, el discurso disciplinario, que es lo políticamente correcto, es un discurso que se hace frente a la realidad, pero que impide hablar de ella. No sé si la verdad, entre comillas, existe, está aquí, lo dicen aquí, lo cuentan aquí, esto es lo que está pasando. Sin embargo, esto no tiene o poco que ver con el discurso político dominante y la agenda que este discurso político dominante obliga a todos los gobiernos a plantearse. No sé si entienden ustedes. Entonces, con este tema de fondo, de trasfondo, lo que intenta, al decirlo al modo del viejo Althusser, ¿no?, hay casi la necesidad de una ruptura epistemológica previa para poder abordar la realidad tal como es, más allá de este discurso dominante. Entonces, el libro es un esfuerzo continuo, sistemático, por ir haciendo calas, ir cogiendo temas e ir situando los temas tal como son encima del debate, según el autor. Entonces ahí tenemos un análisis muy preciso de la crisis económica que hemos vivido, un análisis muy preciso de las diversas ideologías y de los diversos dilemas que tiene la izquierda y la derecha. Vemos con mucha precisión también cómo van emergiendo los cambios tecnológicos, la revolución tecnológica como un elemento fundamental, y al final aparece ya al final del libro algo que explica mucho el libro, ¿no?, que a todo eso, que son calas, hay un punto unificador que es fundamentalmente lo que voy a llamar la crisis geopolítica que estamos viviendo. Con un capítulo, a mi juicio, excepcional, ya se lo dije la otra vez, dedicado a Maquiavelo y a un escrito que yo no conocía de Maquiavelo y que es enormemente sugerente para esto que estamos hablando. Tiempo pervertido, ¿no? Quizá el título ayuda mucho a entender el significado del libro. ¿Qué es eso de un tiempo que se pervierte, ¿no? Lo diré así coloquialmente, ¿no? El pasado ya no es lo que era.
y el futuro está lleno de oscuridades y es sombrío. Es decir, vivimos un futuro disruptivo, un futuro que todos presentimos que es peor que el presente, pero que curiosamente nos obliga a resituarnos frente a un pasado que ya no es lo que era, que nos lo han cambiado también en este debate. Que no tiene mucha importancia porque el tiempo casi es lo que más queda oscurecido por la civilización del acontecimiento que es donde vivimos. O sea, vivimos un mundo donde ya todo es de un día para otro y son una serie de actos. Siempre se dice que todos esos actos ya son históricos, tiempo histórico, acto histórico, elemento nuevo, histórico, pero son actos que se suceden pero que no tienen hilación, no tienen interpretación. Lo vivimos como un acto histórico en sí, no creo que sea para sí, pero que no tiene nada que ver con un ciclo largo, ¿no? Con una impresión, ¿no? Y es un viejo debate, también filosófico y que tiene mucho que ver con una tradición, que es la tradición de dos grandes pensadores marxistas, de Walter Benjamin por un lado y otro de Antonio Gramsci, que tiene que ver cómo se concibe el tiempo histórico, ¿no? Y yo creo que el libro está presidido, esta perversión del tiempo, este futuro que ya no es la continuación del presente, sino una ruptura con el presente. Hay páginas memorables en el libro donde nos habla el creador del Foro de Davos, ¿no? Donde nos dice que el mundo que viene es duro y terrible, pero es irreversible, que tenemos que adaptarnos a él. Y es duro y terrible, pero tenemos que adaptarnos a él. Eso es lo que explica este tiempo, este futuro disruptivo, este futuro de ruptura que se nos adelanta como el tiempo posible, deseable o no, pero irreversible. Y esto tiene que ver, ya decía antes, con el tiempo, ¿no? En general, se suele olvidar que en la historia hay como dos momentos siempre, ¿no? Que es un momento de normalidad y un momento de anormalidad o de excepción. Es decir, hay momentos donde la historia de una u otra manera se sucede a sí misma, evolutivamente, y hay momentos de excepción donde parecería que la historia corre, se acelera y salta. Son los momentos de cambio social, los momentos de ruptura. Entonces, claro, son también muy difíciles de interpretar, porque, como su propia palabra excepción dice, ese tiempo de anormalidad, de excepción, es siempre un tiempo que pone fin a una época y que marca otra. Por eso, la necesidad de esta ruptura epistemológica, de esta ruptura con lo políticamente correcto, porque es la única manera de interpretar los datos de una realidad que no sea la simple continuidad del pasado, sino que nos digan las novedades del presente que tienen que ver con el futuro. Un futuro, como he dicho antes, duro y terrible, parafraseando al viejo Antonio Gramsci. Entonces, desde esa perspectiva, nos va viendo cómo se van sucediendo los cambios, lo que podríamos llamar las contradicciones culturales del capitalismo globalizador o financiarizado. En eso es como parafraseando también a Daniel Bell sobre las contradicciones culturales del capitalismo tardío, y en esta nueva fase cómo aparecen esas contradicciones. Y aparecen esas contradicciones y cómo esas contradicciones están cambiando el mapa político. Es decir, cómo viejas alternativas como izquierda y derecha existen más, menos, pero ya no con los mismos contenidos, y él va analizando cómo el primero fue entre conservadores y progresistas, entre izquierda y derecha, y al final parece que se está volviendo a plantear
lo diría así, entre reaccionario y revolucionario. Aquí es muy interesante volver a esta cita, que no lo voy a hacer, lo tenía aquí para citar al creador del Foro de Davos, que es un intelectual de nivel, pero sí merece la pena pararse en él, ¿no? En esto que de una u otra forma está encima de nuestro debate, ¿no? Que tiene que ver con cómo configurar el presente pensando en el futuro. Hemos visto lo que significa los chalecos amarillos, les pongo como ejemplo, ¿no? Y las interpretaciones que eso está ocurriendo, ¿no? En este mundo, en este futuro, que es casi una distopía, en este futuro irreversible al que vamos, es un mundo de ganadores y perdedores. Lo nuevo es que esos ganadores y perdedores ya son partes completas de nuestra geografía, que sin eso no se interpreta lo que está pasando en Francia. Es decir, hay como dos mundos que se van rompiendo, ¿no? Que son los mundos del Estado-Nación que hemos conocido, se van escindiendo entre dos partes, ¿no? Entre una parte, entre comillas, progresista, globalizada, cosmopolita, de ganadores, y una parte reaccionaria, inútil, atrasada, de perdedores, que además no solamente son clases sociales, sino territorios completos. Es decir, los estados se van rompiendo entre dos economías, quizás en Asturias se puede entender esto también, entre una economía que fue, que ya no es y que no volverá, y otras zonas y otras regiones que sí volverán. Y aparece una cosa curiosa, ¿no? Que explica muchos dilemas de la política también de las elecciones del día 28, que es cómo las clases dirigentes y sus clases de apoyo, sobre todo intelectuales y cuadros, acaban siendo revolucionarios y el resto se acaban convirtiendo en reaccionarios, en el sentido más simple de la palabra, porque reaccionan frente a una determinada situación. Y esto es muy curioso porque esto es una vieja idea de Biden, que era cómo los neoliberales no son exactamente conservadores, sino más bien son, entre comillas, revolucionarios, porque pretenden poner fin a un estado de cosas y sobre todo a las tradiciones de ese estado de cosas. Es decir, se rompe cualquier posibilidad de conciliar la posmodernidad con la modernidad. Es decir, los conflictos sociales con conflictos territoriales. No sé si me están entendiendo lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que cada vez más la lucha contra la tradición, pero la tradición de 20 años, de 40 años, se convierte en un elemento esencial de estas nuevas élites que quieren desconectar del territorio y de las propias tradiciones nacionales. Por eso se cinden los conservadores y progresistas, pero sobre todo conservadores y neoliberales, no siempre acaban bien. No acaban siempre siendo lo mismo, ni de la misma forma. Es decir, estamos, y voy a ir terminando ya, no quiero aburrirme, estamos ante un debate de fondo que no se va a resolver en estos días, ni en un día. Estamos viendo los primeros signos de una época que va a cambiar profundamente en nuestra vida. Y en el fondo, ¿qué hay? Y esta es la otra cosa que siempre se olvida, ¿no? Pasar de los cambios que se dan en los estados y en determinadas sociedades y de pronto pasar a los cambios que se están dando a nivel mundial, ¿no? Lo que hemos dicho, la crisis geopolítica, ¿no? Ahí hay un tema enormemente importante, tremendamente importante. Este tema no es otro que
lo que podríamos llamar la sucesión hegemónica en la economía mundial. O sea, hoy estamos viendo algo que ya se ha visto en otras épocas del mundo y que ha sido bien estudiado, por ejemplo, por Barenstein y la Escuela de la Economía Mundo, pero no solamente por él, sino por geopolíticos, por especialistas en relaciones internacionales, llevan toda la vida estudiando eso. Que cómo hemos vivido de un mundo hegemonizado por los Estados Unidos, por el mundo anglosajón, y cómo ese mundo ha entrado en una etapa nueva de desorden, de caos, porque esa potencia hegemónica no solamente ya no lo es, sino que está siendo desafiada, contestada por otras potencias que exigen un nuevo reparto del mundo, que exigen una nueva institucionalidad, un nuevo régimen a nivel global, una nueva forma de gobernar las contradicciones a nivel global. Es decir, estamos viviendo algo, yo creo que prácticamente al que deberíamos dedicar una gran parte de nuestra vida es a interpretarlo y conocerlo, que es nada más y nada menos que el paso de un mundo unipolar a un mundo multipolar, que va a significar una redistribución del poder de enormes dimensiones. Eso nos sitúa en lo que se llama la trampa de Tucídides. O sea, nunca se ha podido conseguir algo parecido a eso sin grandes cataclismos y también sin aparición de lo político-militar como elemento definidor de los poderes. Es decir, por ejemplo, apenas si nos damos cuenta que estamos viviendo en lo que se llama una revolución de los asuntos militares, estamos de nuevo en una carrera de armamento gigantesca y que todo eso se está haciendo delante de nosotros. Estados Unidos acaba de salirse del acuerdo de misiles cortos y de medio alcance, que había sido uno de los acuerdos más importantes en la época de la disolución de la Unión Soviética, y esto de nuevo retrotrae a Europa a un escenario de guerra y de conflicto entre las grandes potencias, destacadamente entre Rusia y Estados Unidos, que usan de nuevo nuestro territorio como elemento. Eso, como veréis, tampoco se va a discutir en esta campaña electoral. Pero no solamente eso, sino lo que ahora parece el gran conflicto que es entre la Unión Europea y China, cuando antes China era algo así como el paraíso perdido de todas las inversiones europeas. Hoy empieza a tenerse miedo de la presencia constante de China en nuestra vida económica y social, y sobre todo con la capacidad que tiene China de comprar toda la industria o cualquier tipo de industria que le parezca oportuno. Estamos ante una guerra comercial cada vez más fuerte y estamos detrás de eso un enorme cataclismo que estamos viviendo en las relaciones internacionales, que es este giro geopolítico. Pero ese giro geopolítico es económico, es también político, es político-militar. Y en ese giro es donde nos estamos situando con grandes dificultades. Y que, de una u otra manera, eso va a terminar poniendo en crisis la globalización tal como la hemos conocido. Ya, de hecho, la globalización se encuentra cuarteada a nivel global. Y fíjense ustedes que uno de los elementos fundamentales, como dice el libro, el sueño del futuro era una globalización irreversible. O sea, uno de los supuestos era que la globalización iba a ser reversible. En un conflicto de grandes potencias, lo primero que cae es el comercio y la globalización irreversible. Por tanto, es reversible. Y por tanto, este mundo que de una u otra manera está emergiendo, desde luego, no según las tesis ni los objetivos que los grandes planificadores, entre comillas, lo estaban diciendo hace 10 años, 20 años. Termino, ¿no? Claro, el problema es ¿qué hace la izquierda en ese contexto? El libro lo que sí hace es criticar la falta de estrategia, primero de conocimiento y de estrategia de la izquierda ante estos fenómenos. Y segundo, nos advierte de los peligros
de una desnaturalización de esa propia izquierda, porque es la parte más polémica del libro, que le coincide también con el libro de Daniel Bernabé, que es la parte más polémica, que es justamente lo que él llama cómo la izquierda, al final, esa desnaturalización de la propia izquierda ha terminado convirtiéndola fundamentalmente, no tanto en un artefacto de la lucha de clases, sino en un artefacto del debate cultural y la lucha cultural, ¿no? Y cómo la estrategia de la izquierda, que es eludir los grandes problemas de clase, pues van desapareciendo en nombre a nuevos problemas que tienen que ver con el feminismo, con el ecologismo, etcétera, con el multiculturalismo, que según el autor existen como problemas, pero que no deberían de ser los centrales de una propuesta de izquierda. Porque en el fondo el problema que el autor nos sitúa es, desde la primera parte del libro y toda, el hilo rojo del libro es la cuestión del poder. La clave del libro es que la izquierda se ha olvidado, no tiene en cuenta que el poder sigue siendo el elemento clave de nuestra sociedad y que está distribuido desigualmente. Y que esta pérdida de poder de los de abajo es lo que está determinando los grandes problemas de los trabajadores y de la izquierda. Y que, por lo tanto, sin tener en cuenta y saber analizar qué significa el poder en estas sociedades y la importancia de su control y de su ejercicio, poco haremos para cambiarlo. Por lo tanto, se trata de un libro que no tiene, entre comillas, lecciones que darnos, sino más bien que lo que tiene es la obligación de pensar con nuestra propia cabeza, de tomar nota de la realidad y de abrir un debate, porque de ese debate, de alguna u otra manera, está el futuro no ya de la izquierda, sino de las clases trabajadoras y de en parte de la propia especie humana. Muchas gracias. Antes de nada, agradecer a Ovidio la introducción, por supuesto a la Cultural la invitación, que es un placer siempre estar aquí, y a Manolo sus recurrentes alabanzas del libro, lo cual agradezco muchísimo, y sobre todo porque creo que lo lee del modo que me gustaría, ¿no? Como un instrumento para pensar en un momento de cambio con la dificultad que eso tiene, ¿no? Es decir, a posteriori siempre es mucho más sencillo analizar qué está ocurriendo, qué ha ocurrido y ver cuáles son las líneas que lo atraviesan, las líneas que lo atraviesan, pero en el mismo momento pues, es más complejo, ¿no? en encontrarlas, y es más complejo además digamos que te obliga, ¿no? a estar en medio de la riada y al mismo tiempo salirte, ¿no? a la colina y mirar por dónde va el cauce del río. Esa es la dificultad en la que estamos inmersos todos quienes pensamos, ¿no? que hace falta diagnósticos. Como bien ha dicho Manolo, mucho más ahora en los que la realidad está siendo permanentemente negada, ¿no? Bueno, pues en ese momento complejo, ¿no? de análisis de fuerzas sociales, de cambios estructurales, ¿no? de cambios geopolíticos, es donde el libro se sitúa y es donde también las conversaciones con Manolo se producen, ¿no? Entonces, en ese aspecto espero que si alguien lo lee, pues le sea útil para entender un poco mejor dónde estamos, ¿no? Al menos para sugerirle algunas líneas de análisis distintas de las que suele leer los periódicos, ¿no? Comentaba Manolo una noticia de ayer respecto del informe de la OCDE y es un informe curioso por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, por la propia preocupación de la OCDE, ¿no? por la desaparición de ese tejido que estructuraba, digamos, que la continuidad y la estabilidad de las sociedades occidentales, pero también por las diferencias que en él se aprecian. La clase media está desapareciendo porque una pequeña parte de esa clase media asciende de escala social y la mayor parte desciende. Salvo en España, donde todo lo que se produce es descenso. No hay ascenso social
la pérdida de clase media va hacia abajo. En países, por ejemplo, como Holanda, ¿no? Creo que algunos de Norte de Europa o Estados Unidos, sí hay una parte de la clase media que sube la escala social. ¿Por qué? Pues porque la cuestión territorial es importante, ¿no? Bueno, si Holanda es un paraíso fiscal, más o menos, pues es probable que parte de esas clases se enriquezcan de la situación material, ¿no? Cuando eres el sur de Europa, como es el caso de España, pues casi todo el tejido se fragiliza y también el centro, ¿no? Y hace 2 días publicaba el FMI un informe en el que alertaba de la concentración empresarial y de los riesgos que producía, porque efectivamente las empresas han ido haciendo más grandes con la financiación que van encontrando a través de los capitales disponibles en los fondos y que facilitan los bancos centrales, van promoviendo fusiones, adquisiciones, ¿no? Cada vez mayores, y eso ha producido un reparto social también sustancialmente distinto del pasado, ¿no? Bueno, ambos elementos se cruzan, ¿no? Porque si hay un aspecto que creo que es importante entender, es exactamente esto, ¿no? Que si uno va a analizar desde el punto de vista, digamos, material algo, pues tiene que fijarse en la estructura de clase, ¿no? Cómo están cambiando las posiciones sociales, qué posibilidades tiene cada parte de la sociedad, ¿no? Y no solamente porque haya una bifurcación evidente que se produce desde luego en los territorios, entre naciones, en el interior de las naciones y en el interior de las poblaciones o naciones, ¿no? Hay ganadores y perdedores, subes o bajas, lo cual es una situación inusual respecto de las décadas anteriores, ¿no? Y en ese contexto no solamente se producen determinadas tensiones entre las partes ganadoras de la sociedad, sino una peculiar confluencia de intereses entre las clases perdedoras, ¿no? Que nunca terminan de reunirse. Y en otro momento de la historia, no sé, a lo largo del siglo XIX, a principios del XX, no podíamos entender las clases simplemente como clase obrera y clase burguesa, sino que había una serie de posiciones dentro de ellas e intermedias también que hacían un poco más compleja la lectura. Y creo que este momento es un momento en el que eso debe ser analizado con bastante más propiedad. Antes de avanzar en este punto, sí quería señalar algo del libro, ¿no? Respecto de ese aspecto revolucionario de las clases ganadoras, ¿no? De cómo el capital financiero ha ido transformando la sociedad, ha ido transformando la política y lo ha ido consiguiendo a través de determinados discursos que están muy presentes hoy, como lo estaban hace 40 años cuando Reagan y Thatcher dan el primer impulso en este cambio de sistema, ¿no? El otro día hubo un debate en el periódico del Trabajo de Confidencial, había representantes femeninas de los principales partidos y estaba también una representante de Vox, Rocío Monasterio, que fue la única que habló de la clase media. Nadie más allí habló de casi cuestiones materiales, ¿no? Ella sí. Y por supuesto decía defender la clase media, pero ponían encima de la mesa un argumento que me parece significativo, y era, en España lo que hay son 2 miluristas convertidos en miluristas por el saqueo del Estado. Sí, en realidad el sueldo, ¿no? Los ingresos que un autónomo o un trabajador por cuenta ajena puede percibir son de 2.000 euros, pero los impuestos, ¿no? Se le comen la mitad de los recursos. Bueno, un mensaje que puede calar, ¿no? A lo mejor en cierta parte de la población, pero que sí pone de manifiesto cómo están culpando al Estado de los males que el capitalismo causa. Cuando tú hablas de las contradicciones culturales de Daniel Bell, ¿no? Que es un libro ya de los 70, era exactamente esto. Una serie de contradicciones culturales, un deterioro de las relaciones de comunidad, de relaciones familiares, un cambio a gran escala, producido por cambios, por supuesto, productivos económicos, ¿no? Que se convierten en cambios culturales, de los cuales Daniel Bell
responsabiliza a la izquierda. Si uno analiza hoy, por ejemplo, ¿no?, el discurso anti-inmigración en las derechas europeas, encuentra una línea de continuidad clara entre gente que viene a nuestras sociedades a robarnos el trabajo, gente que viene a cambiar nuestra cultura, que no encaja aquí, y por lo tanto que se convierte en un peligro. Pero el verdadero peligro no son ellos, ¿no?, a los cuales en última instancia se puede entender o se puede estar a favor de la inmigración legal, como dicen muchos de ellos, sino en aquellos que promueven que vengan, que por supuesto son los políticos de Bruselas y por supuesto son los progresistas nacionales. No es el capitalismo que necesita introducir mano de obra más barata en las sociedades, no son necesidades productivas o de abaratamiento de salarios, no tiene nada que ver con la clase social, no tiene nada que ver con las tensiones económicas, sino tiene que ver con una especie de voluntad buenrollista de élites progresistas que desean sociedades multiculturales, entonces llaman, ¿no?, a las manadas de inmigrantes que vienen aquí, asaltanlas y nos ocupan. Luego hay una identificación de un peligro, una consecuencia de ese peligro y un responsable último que por supuesto es la izquierda. Esa identificación entre estructuras estatales, saqueo al ciudadano común, cambio cultural, a peor por supuesto, ¿no?, deterioro del nivel de vida. La derecha lleva 40 años responsabilizando a los progresistas de estos males. Si uno examina lo que dice Vox o lo que dice el PP, encaja perfectamente en este contexto, ¿no? Y uno puede pensar en Cataluña, por supuesto que está Puigdemont, los independentistas, pero el gran problema ha sido la connivencia de los poderes estatales, especialmente de Pedro Sánchez y de Podemos, que han sido demasiado tolerantes con ellos. Al ser demasiado tolerantes con ellos, están a punto de romper España. Luego el verdadero peligro no son los independentistas, sino que son los progresistas. Bien, pues este mensaje de fondo, ¿no?, que no sé, encajaba en multitud de asuntos cotidianos, no sino en la década de los 70, que fue una década en la que la delincuencia se percibía de una manera mucho más intensa, ¿no?, en las sociedades. Si uno ve incluso las películas de aquella época, había también una relación directa entre los drogadictos delincuentes, la tolerancia cultural de la izquierda y los jueces progresistas que detenían a los delincuentes y los ponían en la calle inmediatamente, ¿no? En ese contexto es donde se está desarrollando el mensaje de la derecha. Lo que pasa es que es verdad que hoy hay un elemento adicional que por supuesto tiene que ver con la geopolítica, pero tiene que ver también con los cambios de mentalidades en nuestra sociedad, ¿no? Porque en primer lugar, si uno analiza la estructura de voto, la mayor parte del voto es voto o bien en contra, es decir, voto que se emite para impedir un mal mayor, ¿no? Y estos son mensajes que también de todos los partidos: hay que impedir que ganen las derechas o hay que impedir que gane Sánchez, ¿no?, que acaba movilizando a la gente, o el voto resignado, en el cual no sé, mucha gente acude a votar pues, porque hay que hacerlo y entonces ningún partido le convence, pero al final acaba depositando el voto, o se va a la abstención. Es decir, el nivel de compromiso y de creencia en unas ideas es muchísimo menor, ¿no?, que el nivel de vinculación electoral con la política movido por resignación, miedo o eso, ¿no?, evitar un mal mayor. Hay una sensación también de que la política es un problema, es decir, la estructura democrático-parlamentaria es ineficiente y al serlo, lo único que pone en juego es una serie de intereses personales entre partidos y políticos que se reparten los recursos. Esto es una idea muy de la derecha, ¿no?, responsabilizar a la democracia de los males, que ha penetrado en la sociedad. Y hay una sensación también muy intensa, y en el voto de determinados partidos, en el voto desde luego, se percibe como hay un deseo de que los problemas se arreglen, como sea, ¿no?, que haya una fuerza que canalice esto y que por fin, aunque no sea políticamente correcta, que nos saque del entorno en el que estamos, ¿no? Bueno, estas
posiciones, digamos, anímicas, ¿no? De deterioro de la confianza en las instituciones, ¿no? De deterioro de la confianza en los líderes, necesidad de vinculación mucho más con un personaje en concreto al que te crees, ¿no? Que con unas ideas, no podrían tener desarrollo sin este cambio en las estructuras sociales, ¿no? Sin este deterioro de la clase media, sin este empobrecimiento de las clases trabajadoras y sin esa ausencia de futuro, ¿no? Porque efectivamente el futuro no será el que fue, ¿no? En el que estamos permanentemente viviendo. Desde luego que hay territorios, España es uno de ellos, ¿no? Y estoy dentro de España también, que ven el futuro con más pesimismo, como no podría ser de otra manera, ¿no? Pero ese cambio material que ha existido en las sociedades, que viene causado por la financiarización, las necesidades de capital financiero para producirse, esa necesidad que lleva a concentrar cada vez más empresas para tener rendimientos mayores, ¿no? Nos ha cambiado la sociedad. ¿En qué sentido? Bueno, el trabajo asalariado son salarios cada vez más bajos mientras el nivel de vida sube. Eso dificulta la subsistencia a partes de la población. Hay partes que aguantan precisamente por los recursos acumulados, especialmente si será de clase media, pero que van a desaparecer si no esta generación, la generación siguiente. Hay clase media alta que se están convirtiendo en clases prejubiladas. Y yo no sé, si un empresario tiene una fábrica de galletas en Castilla y León, ¿no? Y que venía en todo el estado, toda España, esa empresa ha sido adquirida por un fondo de inversión, le ha pagado dinero, el hombre se ha ido a casa, con lo cual tiene dinero, pero ya no tiene poder ni posibilidad de reproducir su posición social. Lo cual también genera un clima social diferente porque cierto elemento de nostalgia de poder representar a la sociedad puede derivar fácilmente a estas clases perdedoras también dentro del contexto de la globalización, clases nacionales perdedoras, clases altas nacionales perdedoras, hacia posiciones de derecha, ¿no? Bueno, en este recorrido por distintas posiciones de las clases sociales, junto con un clima bastante negativo, ¿no? Referido al futuro y referido a las confianzas de las instituciones, pues es inevitable que aparezcan partidos de derecha o de extrema derecha, ¿no? Como está ocurriendo en Europa. El clima está dado para esto, ¿no? Pero claro, hay un elemento adicional, y es el que se llama Manolo, que es el de la sociopolítica. No son movimientos políticos que surgen de la nada, no son movimientos políticos de un puro entorno nacional, ¿no? Son movimientos políticos que tienen que ver con un cambio en el orden mundial, ¿no? Si uno repara cómo el ámbito anglosajón, el Brexit y Trump dan exactamente igual que Thatcher y Reagan dieron el pistoletazo de salida, ¿no? Al neoliberalismo, el Brexit y Trump han dado el pistoletazo de salida a las extremas derechas. Luego son movimientos que tienen exactamente que ver con esto, ¿no? Con una tensión del capital financiero por conseguir captar los mayores recursos, la aparición de un nuevo rival económico, comercial y militar que es China, y con un reparto, ¿no? Un nuevo reparto del mundo y un nuevo reparto competitivo del mundo. Y en ese contexto está Europa. Europa, como alguien mencionaba hace poco, va camino a convertirse en la China del siglo XIX, es decir, el antiguo imperio que iba a ser repartido entre las potencias, entre las nuevas potencias. La intención de Trump es la de establecer una nueva relación con los países europeos, no como Unión Europea, no como agrupación de estados, sino una relación individual, como pretende hacer con el Reino Unido, y por eso está promoviendo posiciones de Brexit duro, precisamente para tener una nueva posibilidad de captar recursos, poder y posición para Estados Unidos. ¿Cómo lo hace? Con las tecnológicas. O sea, la gran apuesta de Estados Unidos son las tecnológicas.
exactamente igual que si China está apostando por lo productivo, las infraestructuras, etcétera, etcétera, el siguiente paso de los chinos, la tecnología, pues ya están, ¿no?, tan a la par, ¿no?, de los Estados Unidos en ese entorno. Lo que pasa es que el desarrollo de las tecnológicas tiene implicaciones poderosas para los países europeos. ¿Qué es una tecnológica? Porque en principio, y esto cuando se habla del foro de Davos, y lo decía Klaus Schwab, al que se refería Manolo, bueno, pues es un futuro innovador, de grandes cambios, donde va a haber avances enormes en la salud, donde va a haber coches autónomos, donde tendremos un tipo de vida completamente distinta, porque las máquinas harán el trabajo, ¿no?, y por tanto va a haber más trabajo, va a haber que adaptarse, etcétera, etcétera. Todo este mundo brillante, ¿no?, y en cierta manera atractivo, que también es un mundo bifurcado, ¿no?, sobre la clase social, de momento es irreal, ¿no? Una tecnológica es, por ejemplo, Google, ¿no?, que es una empresa que ha captado a nivel global los recursos publicitarios de la mayor parte de los medios de comunicación, ¿no? Una empresa tecnológica es Facebook, ¿no?, que recoge datos, no solamente los vende, sino que los utiliza no solamente para generar recursos publicitarios, ¿no?, sino para generar ventajas políticas. Una tecnológica es Uber, que es una empresa que no tiene coches, no tiene empleados apenas, presta un servicio de transporte sin hacerse cargo del mantenimiento del vehículo, ni se somete a regulaciones nacionales, ni tiene las obligaciones fiscales que cualquier empresa tiene en un territorio. También es Apple, ¿no?, que Apple es una empresa que fabrica aparatitos, pero que posee una enorme capacidad financiera y que gran parte de sus beneficios viene de la inversión financiera y no de la venta de los aparatos, ¿no?, porque cada vez tiene más competencia en esto. Es el Airbnb, es decir, son empresas con muy pocos gastos fijos, de dimensiones globales, cuya principal función es intermediar y que están captando los recursos, ¿no?, que antes estaban repartidos entre gran parte de la población. Y esto además ha sido un continuum dentro del capitalismo en los últimos tiempos. Y lo hemos visto como el pequeño comercio local pasaba a ser hipermercados, los hipermercados a centros comerciales, y los centros comerciales a Amazon, que es el siguiente paso en esa escala, ¿no? Las ferreterías se convertían en Home Depot, los inmuebles en Ikea, etc., ¿no? Y el siguiente paso es Amazon. Pero las empresas tecnológicas son o de bandera estadounidense o de bandera china. Están soportadas por fondos de todo el mundo, pero están bajo bandera estadounidense o bandera china. El desarrollo de Amazon, el desarrollo de Google, el desarrollo de Facebook en Europa supone, y por eso el antiguo consejero delegado del Corte Inglés decía: queremos un Amazon europeo, ¿no?, supone una pérdida de poder de mercado de las empresas nacionales, ¿no? El desarrollo de los datos, que es, y de la inteligencia artificial, que es el paso en el que están, supone que grandes bancos, incluso el Santander, ¿no?, o grandes empresas, incluso Telefónica, están derivando parte de sus ingresos hacia este tipo de empresas, y así sucesivamente, ¿no? Y todo esto, ¿no?, tiene que ver con las necesidades de un tipo de capitalismo y con las necesidades geopolíticas de un país en desarrollarse, ¿no? En ese contexto estamos nosotros, ¿no? España, bueno, en concreto Asturias, parte de perdedora de España, España parte de perdedora de Europa, Europa parte de perdedora del mundo, ¿no? Bueno, no pinta bien, ¿no? Luego se hace indispensable, y aquí está también lo del poder, ¿no?, que señalaba Manolo de una manera creo que muy necesaria, que toda posibilidad de cambio pasa por generar un poder suficiente como para poder tener la opción de enfrentarte, confrontar, ¿no?, y generar ventajas, ¿no?, o una negociación o una confrontación. Y eso es justamente lo que no estamos construyendo, ¿no? Cuando Manolo habla del discurso cultural, pues es obvio que, bueno, y al principio del libro lo digo, es decir, si el 50% de la población no puede tener más derechos que otro 50%, con lo cual hablar de feminismo pues es una cuestión de justicia. Lo que no es una cuestión es estratégica. Eso no, o sea, el feminismo no va para el fascismo, ¿no?
Si uno piensa en los cambios sociales que ha habido en España en los últimos 40 años, con todas las deficiencias que se quiera, pero se aprecia como en lo cultural ha habido un desarrollo grande, hacia bien, a lo positivo, y en lo material ha habido un desarrollo negativo, ¿no? Luego, si estamos perdiendo en algo, estamos perdiendo en un contexto que es el material y estamos perdiendo en un contexto que es nuestra capacidad de tener el poder suficiente como para conservar o mejorar nuestra posición social. Y eso ocurre con Asturias, ocurre con España, ocurre con Europa, y es justamente lo que estamos abordando, ¿no? Estamos en una campaña electoral permanente donde los partidos políticos no piensan en estos términos, donde la mayor parte de reflexiones tienen que ver con asuntos culturales o ni siquiera, ¿no? con banalidades que no recogen ni la realidad más indispensable. Y sin ese análisis, porque yo sigo creyendo en esto, creo que un buen análisis, un buen diagnóstico facilita mucho las cosas para generar un poder que te sirva para poder enfrentarte a lo que tengas que enfrentarte o ganar posiciones sociales cuando se trata de esto. Entonces, si no tenemos los análisis precisos y no sabemos cómo recoger, ¿no?, toda la potencialidad que existe en una sociedad que se está deteriorando, pues es muy fácil que las extremas derechas puedan ganar posiciones en Europa y en España, porque además es el signo de los tiempos instigados por las mismas fuerzas que han empujado a Trump y al Brexit. El libro no es más que esto, ¿no? Es un intento de pensar este contexto en esta situación y de intentar, ¿no?, ver qué tipo de poder podemos construir y cómo, teniendo en cuenta el mapa, ¿no?, en el que tenemos que movernos, ¿no? Entonces, espero que si alguien lo lee, insisto, pues le sea de buena utilidad y que pueda servir para pensar la realidad desde un punto de vista diferente. Bueno. Bueno, muchas gracias a los dos por su exposición. Y ahora vamos con el turno de palabra del público. Bueno, evidentemente no leo libros, leo con interés, con gusto, las cuestiones que se plantean, desde las que he planteado no leo, pues evidentemente son bastante cruciales para cualquier interesado en, bueno, la política y especialmente en lo que debería ser la política de las clases trabajadoras, por emplear una expresión que yo creo que sigue estando vigente. En el sentido, simplemente apuntaría a una cuestión que me parece más problemática de lo que se ha dibujado ahí, digamos, la novedad radical del panorama europeo o internacional con respecto a épocas anteriores. Yo creo que hay bastante continuidad. Ya decía Marx que el capital no evoluciona, revoluciona. Citabais a Lipovetsky, precisamente él cita una célebre expresión del manifiesto comunista: lo sólido se desvanece en el aire. Eso se escribe en 1848. Buena parte de las cuestiones, entonces, habría que ver, plantearlas con la misma radicalidad y la misma inteligencia que se plantearon en su momento por el marxismo. Pero sigue permaneciendo de alguna manera bueno, el hecho del capitalismo, es decir, el sistema basado en la explotación, aunque esta adquiera formas siempre nuevas que son las que hay que precisamente determinar. Entonces, en ese sentido, bueno, yo discreparía de pensar que hay una amenaza fascista que llega y que llega a los Estados Unidos precisamente, a menos que definamos exactamente lo que es el fascismo. A mí la definición que más me gusta es una que
ha dado Antonio Negri en la época en que escribía cosas interesantes, cuando estaba en la cárcel en el año 80-81, y que más o menos viene a decir que el fascismo no es más que la sobredeterminación terrorista de las condiciones de la producción. Eso sigue siendo así, y lo decía para explicar que la Italia de aquel momento, supuestamente democrática, estaba entrando en el fascismo. Yo creo que en ese sentido hay una dictadura europea, o ponemos más allá, en la que efectivamente eso se da. Hay una sobredeterminación de las condiciones de la producción. Entonces, el empobrecimiento, la desaparición de las clases medias, todas estas cosas no caen del cielo. Se llaman políticas de deflación salarial y están implícitas en los tratados de Maastricht y en todo lo que sigue en un momento de crisis. No hay más manera de ajustar la economía de este país en una época de crisis si no se puede utilizar un cambio flexible que mediante la devaluación interna, que es la devaluación de todos nosotros, fundamentalmente de los clases trabajadoras. Claro, esto es lo que no va a la izquierda, que sigue corroída por el idealismo europeísta. Ese es su mayor problema. Entonces no hay manera de hablar de algo interesante en política. ¿Por qué? Porque los espacios políticos están todos cerrados. Pero están cerrados no gratuitamente. Es que no se decide nada políticamente interesante en el Estado español. Cuando se habla de soberanía, que se va a los catalanes exigiendo soberanía del Estado español, del Estado español que hace como que puede negarles la soberanía, cuando ni el Estado español ni la Generalitat son soberanos para nada. Pues, bueno, yo creo que esas son las cuestiones. Y bueno, efectivamente, como pedíais brevedad, pues de momento lo dejamos. ¿No creéis que hay cierto fetichismo en la izquierda de remodelarse en cuestionamientos como el que hace Bernabé? Puedo compartir en cierta medida sobre las condiciones materiales y la cuestión de poder que planteáis, pero el movimiento feminista no desmanteló los astilleros. El movimiento ecologista no acabó con los sectores productivos en España. Es decir, ¿no creéis que lo que no somos capaces de reconocer de izquierda, política, social, es que no somos capaces, y no somos, de articular la sociedad civil que logra hablar de condiciones materiales? Porque de cuestiones materiales se está hablando mucha gente. Y está, por ejemplo, el movimiento por los alquileres está situando el problema de poder completamente. Está diciendo que el problema son las personas que ponen sus pisos en alquiler. Está hablando de fondo buitre, de Airbnb, de Booking. O sea, está situando el poder realmente donde está. Y se está creando para poder. Pero otra cosa es, con atacar sectores o a planteamientos de la sociedad civil que avanzan, parece que nos autorremodeamos en su idea. Y eso es una política propia de la política y social. Que le echamos la culpa, se habla mucho del feminismo y no se habla de las cuestiones materiales. Pues claro, se habla de las cuestiones materiales, pero a veces tendemos a esa. Yo creo que es una propia autoimposición de la izquierda de no reconocer que no hemos articulado socialmente. Desde la caída de la ideología como se planteó, no somos capaces de articular socialmente nuestro contrapoder. Y ahí la cuestión del poder no es que se obvie, claro que lo hay. Lo que pasa es que no somos capaces de articular eso. Y como decía Juan, yo creo que sí que la derecha está sabiendo articular eso con su sociedad. Muy reducida, muy de cuadros, muy de élites, pero sí que la está articulando. Una pregunta. En relación con lo que comentaba Esteban, a la actitud de voto de Esteban, que bueno, sí, se puede ver desde hace un año un continuo marketing de guerrilla. O como mismo diría realmente también, confirmando algo parecido, el español vota más por lo que odia, contra lo que odia que a favor de lo que cree. Y en cuanto al reparto de poderes, a ver, estamos en una democracia parlamentaria, es una oligarquía parlamentaria. Pero esa oligarquía pasa a ser oligárquica sobre unos pocos. ¿Sobre quiénes? Por ejemplo, esto, supongo que lo sabrá, elecciones 2015, Izquierda Unida, 2 diputados, 900.000 votos, circunscripción de Madrid. Bildu, 214.000 votos, 2 diputados. Y si pasamos al PNV, Esquerra, etcétera, menos de 900.000, 6, 8 escaños.
que llevan, digamos, llevando desde el 93. Yo creo que lo sabemos, excepto en el año 2011, porque se llevó a las otras. No estoy hablando de gobiernos mayoritarios y todo eso, pero bueno, las propuestas que han habido hasta ahora públicas, por eso, las que benefician al partido. Ciudadanos, sistema centralista, 3%, lo mismo que tenemos ahora, pero centralista. Podemos, el Sailar, es decir, para el tercero y para el cuarto una representación, para nosotros y para el anarquismo. Y PP, sistema mixto o segunda vuelta francesa, es decir, para el PSOE o para mí. Y el PSOE con sus 84 diputados y 95 apoyos, que diputados son superiores a ellos, mejor no decimos nada de este momento. Posiblemente el sistema neerlandés se considera una representativa de Europa, podría ser una alternativa. Para no otorgar las mayorías de decisión a las minorías locales. Es que el sistema está pensado así. Es decir, los que idearon la transición política, que fue... Siempre tenemos la malísima costumbre de despreciar al franquismo y a los franquistas, y sobre todo a la clase política franquista que dirigió la transición, siempre con el impulso real mediante. Pero esa clase dirigente era mucho más culta y sabía más de lo que la izquierda podía pensarse, de luego más que la izquierda. Y una de las cosas que prepararon muy bien ya está en la ley de la reforma política. Desde ahí ya viene el sistema electoral, que luego es recogido en la Constitución sin oposición real a ese sistema electoral. Y es un sistema electoral hecho y pensado, esto ya se sabe, para impedir el avance sobre todo de la izquierda y del Partido Comunista. El perverso juego de circunscripciones provinciales y sistemas DOM, las dos cosas, pues perjudica enormemente a la izquierda, a no ser que la izquierda tenga una mayoría como la que tuvo el PSOE en el 82 y en el 86, ¿no? Que tuvo mayoría absoluta en ambas cámaras, pero había que tener una gran mayoría para eso. Y ese sistema está hecho justamente, es uno de los candados para impedir el cambio político en España. No olvidéis de que en el Senado el sistema es mayoritario, ni siquiera proporcional. Y eso es, como dice Javier Pérez Royo, creo que acertadamente, es una ley materialmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque la ley exige, la Constitución exige que haya un sistema proporcional. Y desde luego no es un sistema proporcional que Ávila tenga los mismos senadores que tiene Madrid. Por lo tanto, eso es uno de los elementos de ingeniería constitucional política que se pusieron en la transición para impedir el cambio. Punto número uno. Punto número dos, que tiene que ver con esto también, que yo creo que también ha salido en alguna de mis intervenciones. Yo creo que hoy lo que se plantea, tú lo has dicho, ¿no?, es el problema. Lo que realmente se va a jugar en estas elecciones son dos cosas. Una, la aparente, que es con quién va a gobernar el Partido Socialista en la próxima legislatura. Eso es la aparente, pero eso es lo que se está jugando. Y la segunda cosa, menos aparente, yo creo que mucho más profunda, es si se ha agotado ya o no el impulso del cambio político en España. Es decir, si se ha agotado o no el 15M y todo lo que eso significó. Lo de la ley electoral tiene mucho que ver con esto, por eso la unifica. Es decir, en gran parte, a mi juicio, lo que se juega en estas elecciones es si está clausurado ya el cambio político
y si estamos en algo que es habitual en nuestra historia, que es una nueva restauración o lo que Gramsci llamaba una revolución pasiva. Eso va a estar en gran parte determinado, a mi juicio, por estas elecciones. Tercera cuestión. Claro, uno de los problemas de fondo que tiene que ver con esto, tú lo has planteado, es el problema que tampoco se va a discutir hoy, ¿no? Ni en esta campaña. Es más, ni se va a discutir en la campaña de la europea, ¿no? ¿Qué es? Cuando uno llega al gobierno, ¿qué poder tiene? Es decir, cuando uno llega al gobierno, eso nos lo enseñó el compañero Tsipras muy bien, cuando uno llega al gobierno no tiene los resortes económicos fundamentales. Estos ya están traspasados a un país, a un instrumento de dominación que es la Unión Europea, que es una forma de dominación política, como cualquiera otra, al que le hemos concedido nuestra soberanía económica. Es decir, lo primero que tiene que hacer el gobierno que surja de estas elecciones es sentarse con la Unión Europea y discutir el tamaño del ajuste que tenemos que hacer después de esto. Es decir, hoy de las noticias que salían hoy era que tenemos una deuda que se ha ido y que si viene una crisis de nuevo no tenemos margen de maniobra para responder. Claro, eso sería muy discutible. Pero claro, no es discutible si no tenemos moneda propia. El euro es una moneda extranjera para todos los gobiernos, excepto el alemán, que es su moneda. Pero para todos los demás, el euro es una moneda extranjera, que tienes que tenerla porque si no puedes comerciar. Es muy parecido al sistema del oro que estuvo perviviendo todo el siglo XIX hasta los años 20 del siglo XX. Entonces, desde el sistema de cambio, desde esa perspectiva, cuando se dice hay que hacer políticas de izquierda y sociales en el margen que te deja la Unión Europea. Es decir, en el margen de que no supere no el 3% de déficit o el 60% de deuda pública, sino que se te obliga a que tengas superávit, porque en los momentos de crecimiento debe de tener superávit y en momentos de crisis déficit. Eso significa que el gasto público está controlado, no debe de crecer. No sé si entendéis que esa es la jugada. Por lo tanto, el gobierno que llegue, con el primero que va a negociar es con la Unión Europea, que es la que le va a poner encima de la mesa el margen de maniobra real que tienes para hacer política económica. Y ese margen de maniobra tiene un problema muy serio, que es que la deuda pública española ha crecido a cerca del 100% del PIB. Y esa deuda pública no sería problemática si la tuviéramos en pesetas. Un Estado no tiene grandes problemas en manejar la deuda pública si es en tu propia moneda. Si es una moneda extranjera, la deuda pública es terrible. Es un poco lo que le pasa a los argentinos periódicamente. Se endeudan en dólares y hay problemas en el dólar y rápidamente arruinan la economía y el tipo de interés. Por lo tanto, esa sería la segunda cuestión que tendríamos que en algún momento discutir, ¿no? Porque es un problema muy difícil. Y la última cuestión, que es esto de lo que podemos llamar, hablando en términos de Ronald Inglesart, entre cuestiones postmateriales y cuestiones materiales. Yo creo que lo que el libro viene a decir, y Daniel Bernabé defiende, no es tanto que estas cuestiones no existan, sino que se han sobredimensionado de tal manera que no se ve la contradicción principal. Lo voy a contestar
con mi amiga Nancy Fraser, la gran feminista norteamericana, y su último manifiesto, que recomiendo, que es el manifiesto del feminismo para el 99%. Es decir, y ella dice, la única manera de defender un feminismo a la altura de los tiempos hoy es un feminismo antiliberal y un feminismo socialista, para entenderlo. Lo que los autores vienen a decir es que entre el reconocimiento y la redistribución, que es ella lo que ella plantea, se ha hecho una ruptura y que hoy el feminismo estándar es un feminismo liberal que elude la contradicción principal, que en este caso es la que enfrenta al capital y sus mundos con el trabajo y sus mundos, porque son mundos. La propia Nancy Fraser ha podido escribir muy bien cómo habría que ampliar la mirada de Carlos Marx sobre la contradicción principal y tomar en nota el dato ecológico y el dato feminista de cuidado. El problema es que esa conexión que se consideraba que era complementaria en la contradicción principal y que exigía una superación del modo capitalista de producción y de vivir, se ha ido rompiendo por un feminismo del 50% que se desconecta de la emancipación del resto de la humanidad. No digo que ese sea el feminismo que se critica, lo que se está diciendo es que el feminismo hoy dominante es el liberal, el feminismo, entre comillas, como ella diría Nancy Fraser, de la señora Clinton, ¿no? Que es el feminismo estándar que continuamente hoy estamos viendo. Y termino, ¿no? Yo creo que irremediablemente tenemos que partir de un dato muy importante, que es lo siguiente. Yo creo que no hemos superado y vamos a tardar en superar una cuestión de fondo, que muchos de los que ya tenemos aquí cierta edad, ustedes algunos los tienen, no nos hace otra cosa que volver a recordar de dónde venimos. Es decir, la parte más sustancial de la vida que vivimos en mi generación, que es la de algunos de ustedes, es que el horizonte del socialismo ha desaparecido del sentido común. Es decir, muchos de nosotros llegamos a la política a través de la idea que para nosotros era posible y deseable de que podíamos estar de frente a una larga transición del capitalismo al socialismo. Había divisiones entre nosotros, entre el modo reformista o el modo revolucionario de hacerlo, y las 1001 cuestiones y debates y decisiones. Pero la mayoría de los que emergimos en la política, en la lucha antifranquista y luego en la transición, lo que teníamos era una perspectiva que era, oye, el capitalismo no es el último y definitivo modo de producción, que el capitalismo es un modo de producción históricamente determinado y que después del capitalismo vendrán otros modos de producción que tendrán que vérsela con la emancipación del mal social, de la explotación de clase. Esa era nuestra vida. Pero eso delante de nosotros lo hemos visto morir. Yo no digo que no va a aparecer más, simplemente que ese vacío sigue determinando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque para una gran parte de la humanidad, y desde luego del movimiento obrero europeo, el socialismo como propuesta política era lo que justificaba su vida y la de millones de personas y los últimos 2 siglos. Nosotros hemos visto que eso, delante de nuestros ojos, ha desaparecido. Y esa derrota cultural, que yo diría casi antropológica, esa derrota nos sigue persiguiendo y nos va a perseguir mucho tiempo.
Es decir, no es lo mismo que el mundo tenga alternativa que no la tenga. No es lo mismo que el capitalismo tiene alternativa que no la tenga. Es decir, si el capitalismo es, como diría Sartre al revés, el horizonte de lo posible y el único horizonte de nuestras vidas, pues jodido vamos. Eso es lo que nosotros hemos visto cambiar en nuestra propia vida. Y a partir de los años 80, a la caída del muro de ese mundo, lo que ha desaparecido es una cultura política que era la comunista, que no fue poca cosa en esta tierra, pero que también pensaban que le iba a desaparecer la cultura socialista y también. Y hoy estamos viendo el final de la socialdemocracia. El libro también tiene páginas luminosas sobre eso. Es decir, hoy un italiano ya no escoge entre izquierda y derecha, escoge entre populismo genérico y Salvini, Berlusconi o liberales, pero ya el socialismo, la izquierda en sentido estricto, ya no existe en Italia. En Italia, que tuvo el mayor partido comunista europeo y yo creo que del mundo en cultura. Bueno, pues esa derrota nos pesa tanto que todavía nos va a acompañar mucho tiempo. No sé si surgirá una nueva síntesis, una nueva utopía, una nueva propuesta. Pero mientras que esa propuesta no exista, nuestra debilidad ideológica seguirá siendo enorme, ¿no? Bueno, no voy a regresar a lo de la ley electoral porque Manolo creo que lo expresa bastante bien, pero sí quiero sobre un aspecto que entiendo necesario, ¿no? En el libro hablo de cómo China se pasó de ser un país irrelevante a ser la segunda potencia del mundo. Y fue a causa de las élites occidentales, que ganaron la guerra de clases, ¿no?, a través de trasladar la producción a un país donde era muy barata, por lo tanto generaba mayores beneficios, donde la producción estaba asegurada por la estructura, ¿no?, jerárquica de ese país, ¿no?, en fin, donde además se podía ganar un mercado inmenso de 800 millones de chinos. De alguna manera pensaron que eso era buena idea y que los dirigentes chinos se lo iban a gastar en viajes, ¿no? La consecuencia que fue cogieron ese dinero, cogieron esa tecnología y la desarrollaron en su beneficio y en el desarrollo de su imperio, ¿no?, que es lo que finalmente quieren construir el imperio chino. Sin la torpeza de las élites occidentales no se hubiera construido, ¿no? Y las tensiones territoriales en España son exactamente lo mismo. Es decir, como bien decía Manolo, se construye un elemento de, digamos, para llegar a la modernidad, para llegar al futuro, para llegar a Europa, lo que había que hacer era eliminar los extremos, ¿no? Por supuesto, el más peligroso era el PC, pero también te quitabas a los restos del franquismo, que era Blas Piñar, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de ley electoral permitías expulsar, ¿no?, a los extremos. Porque era mucho más fácil integrar las tensiones, digamos, las aspiraciones territoriales. Ahora lo que vemos es que las aspiraciones territoriales se han convertido en un gran problema para la estabilidad de España, ¿no? Es decir, ese mismo movimiento para ganar, digamos, ¿no?, la guerra ideológica, lo que ha hecho ha sido que te explotase de otra manera. Entonces, bueno, pues de alguna manera creo poner de relieve un poco las ineficiencias de nuestro sistema y las dificultades de nuestras élites para pensar con cierta claridad, ¿no? Respecto de lo que comentabas del feminismo, ¿no?, y de los asuntos culturales, yo creo que evidentemente el problema no son la contraposición entre uno y otro, ¿no? Y creo además que hay un elemento que conviene poner sobre la mesa. El otro día, hace un par de meses, se difundió un vídeo por toda Europa en el que una chica en el metro iba arrojando lejía entre las piernas de los tíos que iban con las piernas muy abiertas, ¿no? Entonces, 3 o 4 días después, bueno, se lo difundió todo el mundo. Se supo que ese vídeo era falso, es decir, había sido fabricado a propósito, ¿no?, difundido por una página rusa, porque era el tipo de actitudes que reforzaban, ¿no?, las posturas antifeministas. O sea, el exceso del feminismo lo que hacía era generar una reacción que política, naturalmente, era útil en esa dirección.
Y esto lo ha hecho fundamentalmente la derecha. Es decir, las extremas derechas están permanentemente apoyándose no en las ideas de fondo, sino en los excesos, ¿no?, que esas ideas, a los que esas ideas pueden llevar. Entonces, la visualización de una feminista desatada, por ejemplo, pues es un elemento cultural desaforado, es un aspecto en el que se apoyan permanentemente. Si alguien hace eso, es la derecha, no Bernabé, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos también que ser conscientes de que la crítica es hasta qué punto se ha borrado un elemento esencial, es decir, aquel que estructura las sociedades, ¿no?, y se ha sepultado debajo de la capa cultural. ¿Por qué? Porque la capa cultural es muy asumible, y es muy asumible para cualquier gobierno progresista, es muy asumible para Trudeau, ¿no?, muy asumible para Pedro Sánchez, muy asumible para quien quiera, y muy asumible también para el PP, ¿no? La cuestión es que hay cosas que no son asumibles y que si se quieren cambiar realmente generan problemas, y lo material es una de esas cosas. Y lo material no es decir que hay desahucios, o que los salarios son bajos, o sea, que son bajos, ¿no? El problema es ver, entender la estructura que funciona, ¿no?, cómo está funcionando y cómo todo eso genera consecuencias. Y cuando tú sabes los mecanismos que operan, ¿no?, cuando yo aquí menciono el capital financiero, la financiarización, no se lo he oído a nadie de la izquierda, a nadie, ¿no?, hablar de esto de una manera comprensible, evidente, porque no tienen conciencia de esto. Lo máximo que llegan son los fondos buitres. O sea, los fondos buitres son una ridiculez comparado con la magnitud del problema que supone el capital financiero y la forma que está actuando. Y mientras no te des cuenta de esto, pues es absurdo, porque lo único que haces es sumar un elemento. Mira, aquí tenemos un problema de patriarcado, aquí tenemos un problema de desahucio, aquí tenemos y vas sumando cositas, ¿no?, sin ver el mapa. Y si no ves el mapa, no puedes solucionar las cosas, ¿no? Respecto a lo que decías, es evidente que el capital es revolucionario, ¿no?, pero también lo es que hay épocas y épocas, ¿no? Hoy el problema, por ejemplo, si no entra el capitalismo, tendrá que analizar hasta qué punto la distribución, ¿no?, y una nueva forma de mediación han superado la producción. Eso en el capitalismo del siglo XIX de Karl Marx no existía, y hoy sí, y es esencial, ¿no?, para entender cómo funciona, ¿no? Exactamente igual que tienes que ver las sociedades que revolucionan. No es lo mismo la sociedad de la que habla Polanyi, por ejemplo, la Gran Transformación, que la sociedad de la que habla del libro sobre el populismo estadounidense, que la nuestra. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es una sociedad estructurada, pensada para dar estabilidad. Y al dar estabilidad lo que tienes que hacer es romper las bases de esa estabilidad. Eso es muy distinto, ¿no?, de llevar poblaciones del mundo rural a las fábricas, ¿no?, o es muy distinto del populismo del siglo XIX, donde son sociedades rurales que ven estructuradas, que ven cómo los monopolios las rompen por completo. Y esas especificidades son imprescindibles, ¿no?, para poder entender las resistencias que se pueden plantear y los poderes que se pueden forjar, ¿no? Y esto es, y si no, si al final aplicamos el mismo esquema a todas las épocas, pues no nos acabamos equivocando. Y bueno, para terminar, cuando hablamos también de poder, ¿no?, hablamos en este momento de resistencia, y creo que sin una que hemos acabado sustituyendo, ¿no?, las ideologías enfrentadas por los enfrentamientos entre territorios, ¿no? Entonces, ahora el problema es si es la Unión Europea, Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, y no como hasta hace poco, donde esos enfrentamientos territoriales tenían también dos visiones del mundo distintas, ¿no? Y efectivamente hacen falta visiones del mundo distintas, porque si no es muy complicado tener una sociedad mejor, ¿no? Porque al final pues, esto será Europa Primera Guerra Mundial, ¿no? Telegráficamente, solo un matiz. Has insistido mucho en el papel de China. Habría que discutir si es un país económico, de hecho se discute. Solo quiero recordar que en el año 2016, que es la última estadística que yo conozco, el superávit comercial alemán era de 276.000 millones de euros, superior al chino. Sin lugar a dudas. Superior al chino. 9% del PIB. Entonces, realmente la China del mundo es Alemania. Otra cosa es que esté cambiando y que el 18 y el 19 sea distinto. Luego lo discutimos, pero ¿a quién le vende Alemania? ¿Y a quién le China vende está comprando Estados Unidos? todo. O sea, es que, quiero decir, también parte de Alemania, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias a Manolo y a Esteban. Muchas gracias a ustedes por su asistencia.